Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio maravilloso de salud femenina en el que vamos a hablar de un tema del que poco hablamos y es cómo preparar y acompañar a nuestras niñas en esa nueva etapa cuando les va a llegar su primera menstruación. Para las personas que no me conocen, yo soy Consuelo Palma, soy Health Coach de IAYEN y me especialicé en el tema de salud hormonal. Y mi misión definitivamente es hacer que nosotras las mujeres podamos sentirnos fabulosas, no importa la edad que tengamos, pero me enfoco muchísimo cuando ya estamos en una etapa, ya entrando a nuestros años sabios, a nuestros años de madurez. Pero obviamente todo esto se construye desde que somos niñas, entonces por eso este tema que vamos a tocar hoy que es bien interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la feminidad, vamos a hablar del ciclo menstrual y de lo que yo le llamo un kit para recibir la primera menstruación de nuestras niñas. Vamos a darle acceso aquí a las personas que están. Bueno, empezamos. Feminidad y ciclo menstrual. El ciclo menstrual es algo inherente a la feminidad y a lo que nos hacen a nosotras ser mujeres. Y no solamente marca la etapa en la que somos capaces de generar vida, de tener hijos, sino que todo este proceso tiene su razón de ser. Todo este proceso nos indica a nosotras, al ser un proceso natural y sano, es un indicador muy importante de nuestra salud, no solamente de nuestra salud sexual, de nuestra salud en general, de las hormonas, de nuestro balance hormonal, de cómo nuestro cuerpo está funcionando. Por eso nuestro ciclo es muy, muy importante y es importante que nosotras empecemos a valorar y los hombres aprendan y ayuden a las mujeres en su vida a valorar y a conectar con esa menstruación. Forma parte de nuestra esencia, de lo que somos, y que si nosotras conectamos con esta esencia y logramos fluir con ella, podemos desarrollar todo el potencial que tenemos de ser mujeres. Entonces, esta es una etapa y es bien importante que cuando nosotros vayamos a preparar a nuestras niñas, y no se trata solamente de explicarles lo fisiológico, lo que va a suceder, la sangre, si le va a doler o no, etcétera, si hay inflamación, qué significa que hay un ciclo. Más allá de todo eso, es que nosotros a ellas les compartamos una experiencia positiva, que a pesar de, porque tampoco podemos decir que esto es todo color de rosa, pero a pesar de todas esas cosas, nosotras entendamos que es algo natural y que tenemos que visualizar de manera positiva y no estandarizar ni normalizar que es algo negativo. Esto es lo que debemos empezar, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en estos momentos, empezar a cortar con ese tabú y ese enfoque negativo que nuestra sociedad, que desafortunadamente está bastante masculinizada, nos hace a nosotras mismas sentirnos y hacer que rechacemos nuestra feminidad. Entonces, es importante que de repente cuando tengamos niñas, nosotras les empecemos cuando ya empiecen las dudas, porque ellas las van a tener. En el colegio les van a explicar, obviamente, pero es importante que ellas reciban de nosotras, de sus mamás, reciban, que les contemos nuestra experiencia. Y no les vamos a ocultar, porque por lo menos en mi caso mi experiencia fue bastante negativa y no tuve un acompañamiento de parte de mis figuras femeninas representativas que apoyara el proceso. Pero nosotras pues, sí podemos hacerlo, podemos decirle, me pasó esto, me sentí así, etcétera. Pero tratar de darle un enfoque positivo, así nuestra experiencia no lo haya sido. Y para esto también es bien importante, y yo lo he identificado con mis clientes, con mis pacientes, con las personas que buscan mi ayuda y mi apoyo, que nosotras las mujeres somos las que más desconocemos acerca de nuestro ciclo menstrual. Es increíble porque yo también lo desconocía. Hasta hace 4 o 5 años que me certifiqué en todo el tema de salud hormonal, yo no había entendido todavía lo que significaba el ciclo menstrual. Para mí el ciclo menstrual era los 7 días en que sangraba como si no hubiera mañana
en el que tenía cólicos y no más. Y resulta que no es así. Nuestro ciclo no se compone de 4, 5, 6 días, los días que demore sangrando. Nuestro ciclo es desde el primer día de la menstruación hasta el día anterior a la siguiente menstruación. Ese es todo nuestro ciclo. Entonces, nosotras como mujeres y los hombres es importante que entiendan esto porque nosotras vamos a fluctuar en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de energía, en nuestras capacidades de concentrarnos o no, de hacer las cosas o no, vamos a fluctuar con este ciclo. Entonces, nosotros primero tenemos que entendernos, entender esta información, comprenderla, los hombres también, y después nosotros le vamos a transmitir esto a las niñas. Imagínense que ustedes, cuando se desarrollaron hace no sé cuántos años, yo me desarrollé hace más de 30 años, a mí me hubieran dado esta información. Yo lo hubiera tenido de primera mano de mi mamá o de mi hermana mayor, o, bueno, etcétera, de tu figura femenina representativa. ¿Cómo hubiera sido mi vida de distinta? Entonces, fijémonos en eso, fijémonos en que debemos darle todas las herramientas a nuestras niñas para que ellas vean su ciclo como algo totalmente natural y con el que ellas van a empezar a fluir y van a empezar a sacarle provecho. ¿De qué se compone nuestro ciclo? De 4 fases: la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase de sangrado. No se divide, el ciclo no dura 28 días, no, en todas nosotras no dura 28 días, cada una tiene una duración propia. A algunas les puede durar 31 días, 32 días, a otras les puede durar 24, 25 días. Hay un rango que es lo natural, lo normal, disculpen, pero lo que para mí es normal, de pronto para ti no lo es. Mis ciclos duran exactamente 28 días y esto desde que entré a la perimenopausia. Pero, por ejemplo, mi hija tiene ciclos de 32 días y el ciclo de ella, que si a ella el ciclo le dura 28 o le dura 25, no es normal. Pero si a mí me dura 25 o 26, sí lo es. Entonces, esto es algo bien individual. ¿De qué pasa con cada una de estas etapas? La fase folicular, que es justo después que dejamos de sangrar, ahí comienza nuestra fase folicular y termina cuando empezamos a ovular. En esta fase las hormonas empiezan a subir los niveles. ¿Qué hormonas? La estrógeno, la testosterona, y estas 2 hormonas hacen que nosotras nos empecemos a sentir mejor. Nos empecemos a sentir más audaces, nos empecemos a sentir más bellas, más alegres, con más energía, porque estas hormonas apoyan mucho esos estados. Nos vamos a empezar a sentir, a ver mejor, con más autoconfianza. Nuestra capacidad de concentrarnos va a ir aumentando. Todo lo hace estas hormonas, el estrógeno, la testosterona, van a hacer que nosotros empecemos a sentirnos cada vez mejor. Y eso es importante que nuestras niñas lo empiecen a entender. Una vez se les va su ciclo, ellas van a sentir como un empujón de energía y es cuando uno tiene que aprovechar. ¿Para qué lo vamos a aprovechar? Para iniciar nuevos proyectos, por ejemplo, incluso en el colegio, si ellas tienen que hacer algún proyecto, alguna tarea, van a estar muchísimo más concentradas para poder lograrlo. Nosotras como adultas podemos empezar a tomar decisiones, vamos a tener lluvias de ideas para resolver problemas, vamos a poder hacer estrategias. Entonces, esta es una etapa en que nuestro ciclo nos favorece ser estratégicas, vamos a ser productivas, vamos a ser sociales. Es cuando de repente vamos a querer, sí, queremos estar con nuestras amigas, con nuestros amigos, salir, estar en grupos, etcétera. Entonces es un momento para que lo podamos aprovechar y fluyamos con él. También es un momento perfecto para que hagamos ejercicio, de manera, de pronto ejercicios que sean extenuantes. Entonces, este es un buen momento porque vamos a tener los niveles de energía que van a apoyar todo esto que vayamos a emprender. Después que se pasa la fase folicular, empieza la fase ovulatoria. Esta fase dura de 2 a 3 días. Es una fase muy corta. Es importante que las niñas empiecen también a reconocer esto en su cuerpo. Aquí es cuando las hormonas están en su pico y es cuando físicamente estamos en nuestro punto máximo. Y es cuando de pronto tenemos toda la energía, entonces las niñas van a tener toda la energía para hacer deporte, van a tener toda la energía para
para salir, para hacer cosas, para estar con sus amigos, para hacer todo, ¿verdad? Lo que a veces uno no se siente con ánimos de hacer en otros momentos. Este es el momento perfecto para hacer todo ese tipo de cosas que de repente requieren de nosotras una alta productividad. Entonces, en el caso de nosotras las mayores, pues entrevistas de trabajo, si las niñas tienen una presentación, si tienen que hacer un video para una clase, etcétera, este tipo de cosas, este momento es el perfecto porque es cuando ellas se van a sentir con mucha más confianza en sí mismas. Su piel y todo va a estar mucho mejor, van a tener una fluidez verbal también mayor. Es impresionante cómo las hormonas hacen todo eso en nosotras, y van a poder hacer ejercicio. Si ellas entrenan, es cuando van a tener muchísima más capacidad para sus entrenamientos. Ahora, después de esto, después de la fase ovulatoria, empieza la fase lútea, y esta es la fase que de repente es la que más hace que nosotros rechacemos nuestra feminidad, tanto la fase lútea como la fase de sangrado. ¿De qué compone la fase lútea? La fase lútea viene después de la ovulación y son 2 semanas, que podemos dividirla en 2 partes. La primera parte todavía tenemos los niveles de hormonas un poquito altos, entonces todavía nos sentimos bien, con ánimos, con energía, pero a medida que las hormonas van a ir cayendo en la segunda parte, nosotros vamos a empezar a sentirnos ya diferentes. Ya no vamos a querer estar en ese ambiente de mucha gente, vamos a volvernos más introspectivas, vamos a querer estar más cerradas, y de repente aquí es cuando nuestras niñas van a empezar, y pues nosotras también podemos empezar a tener lo que es el síndrome premenstrual. Aquí es importante, es algo que sucede y que es normal. Cuando nuestras niñas se desarrollan al principio, no van a tener un ciclo regular, y es casi que normal que se presenten cólicos. O sea, su cuerpo está estrenándose en este tema, y ellas van a empezar a presentar dolor, se les puede brotar la cara. Entonces es importante que en este momento que ellas empiecen a identificar, ya estoy en mi fase lútea, se empiecen a preparar. Se empiezan a preparar como para poder aliviar las inflamaciones, y después al final les voy a explicar en el kit qué recomiendo yo para esto. Pero la idea es que ellas comprendan, porque aquí hay algo bien importante, y es que nuestro estado de ánimo cambia de tal manera que muchas de nosotras podemos llegar a sentirnos tristes, deprimidas. Y si tú no eres consciente que esto puede ser causado por el momento del mes en el que estás, te puedes llegar a preocupar y afrontarlo de una manera diferente. Y eso me sucede por ejemplo, con mi hija. Ella cuando está en su etapa lútea, ya cuando se está terminando y empieza su ciclo menstrual, su fase de sangrado, ella tiende a tener estados muy de mucha tristeza. Y ella a veces me dice, no sé por qué me siento así. Y mi pregunta siempre es, ¿en qué día del mes estás? Entonces ella saca cuentas y me dice, ya me tiene que venir, ya me va a llegar, me faltan tantos días, o me llegó hoy. Entonces es importante que ellas empiecen a reconocer que no es que están locas, ni están sufriendo de depresión, ni estrés, ni ansiedad, ni angustia, porque ustedes saben que ahora esas son las palabras de moda, sino que ellas también reconozcan, no es que estoy viviendo un estado de esas, sino que simplemente en estos momentos mi cuerpo me está pidiendo que pare, que baje la velocidad, que descanse, que me concentre en mis cosas, que me concentre en mí. Y estas son 2 etapas que son maravillosas para esa, la fase lútea y la fase de sangrado. Entonces, durante la primera mitad de la fase lútea, que es cuando todavía tenemos un poquito de las hormonas que vienen de la parte de la ovulación, es importante para empezar a atender esas tareas que nos cuestan, de pronto empezar los to-do list. Entonces vamos a empezar a resolver, anidar, es decir, me voy a quedar en mi cuarto, me voy a quedar leyendo, me voy a quedar durmiendo, estar más con uno mismo. Y durante la segunda mitad, entonces es cuando yo más recomiendo las prácticas de autocuidado. Entonces a consentirnos más, a dedicarnos tiempo. El ejercicio, la menstruación no es un estado, no es una enfermedad,
ni es algo para incapacitarnos. Si esto ocurre, si a ti cuando te llega la menstruación te genera tanta incomodidad que te incapacita para hacer tu vida normal, es importante que te hagas revisar. Porque si bien es cierto, en esta etapa tú por los bajones de las hormonas tú puedes empezar a tener, uno se siente inflamado, puedes tener sensibilidad en los senos, te puede dar dolor de cabeza, te puede dar cólicos, pero si esto es incapacitante, puede ser signo de otra cosa, puede ser signo de repente de otra enfermedad y es importante que te hagas ver por tu ginecólogo. Entonces, por eso les digo que no normalicemos que sí, la menstruación siempre tiene que dar con cólicos. No, no tiene que dar con cólicos. Que más del 80% de las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido del síndrome premenstrual es común, pero no es lo normal. Entonces, esto es un signo, esto es algo que nos indica, si tú estás teniendo un síndrome premenstrual tal que te incapacita, que te hace sentir demasiado mal y que tienes que empezar a tomar muchas pastillas, algo en tu balance hormonal no está bien, algo en tu cuerpo no está bien y hay que empezar a revisarlo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la fase lútea en donde tenemos que volvernos más conscientes. Y después viene pues la fase de sangrado, ya sabemos, dura entre 2 y 7 días. Y aquí es importante que empecemos a reconocer qué es lo normal para mí, qué tanto sangro, la textura, el color, si es doloroso o no. Esto pasa por pues ya las hormonas ya definitivamente están en su punto más bajo y es cuando podemos empezar a sentirnos más cansadas, más retraídas. Y yo hago un símil aquí y es, este es un momento en que si no hubo embarazo, ese recubrimiento uterino ya no le sirve a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Sabiamente desecha lo que no le sirve. Entonces, esta es una etapa en que nosotras estamos incluso emocionalmente y mentalmente preparadas para hacer lo mismo. Entonces, yo sé que todas nosotras, incluso yo recuerdo hace muchos años, tuve una clienta que me decía que ella estaba decepcionada de ella misma porque no era capaz, no había sido capaz hoy de hacer ejercicio, que no tenía nada, que le parecía el colmo. Y yo le pregunté en qué momento del ciclo estás y me dice que hoy me llegó la menstruación. Entonces, una vez más, no es que nosotras no podamos hacer ejercicio cuando tenemos la menstruación. Es que si tu cuerpo te está pidiendo descanso, tu cuerpo está haciendo un esfuerzo por deshacerse de lo que no le sirve, es lógico y normal que tú no sientas ánimo de hacer ejercicio. Entonces, de repente, si tu meta es hacer ejercicio todos los días o si tú entrenas porque estás en un equipo, etcétera, es de repente que el tipo de ejercicio que hagas durante tu fase menstrual sea diferente. Que uses ropa que te haga sentir segura, es decir, si usas compresas o toallas o que uses ropa deportiva que te ayude a sentirte como ajustada, a sentirte cómoda mientras haces el ejercicio. Pero es de lo más normal que tú en estos momentos de pronto prefieras hacer ejercicio que sea más tranquilo, que hagas caminatas, de repente no vas a hacer pesas ni vas a hacer un entrenamiento fuerte, pero es importante que tú reconozcas eso en ti, que tu cuerpo en estos momentos está tomando toda esa energía para descartar lo que ya no le sirve. Y lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo podemos hacer nosotros en estos momentos, es cuando vamos a revisar. Y yo siempre digo que nosotras tenemos nuevos comienzos todos los meses. Y ese es un poder que tenemos todas y que debemos aprovechar. Esta es una etapa en la que uno empieza a pensar, esto no me sirve, este tipo de relación no me funciona, este proyecto que estoy haciendo, ese trabajo, me parece que por aquí no es. Entonces ahí tú empiezas a evaluar y empiezas a tomar decisiones y es el momento perfecto para decir, hasta aquí con esto que no me sirve, así como lo hace tu cuerpo con el sangrado, y de aquí en adelante voy a hacer algo diferente o voy a hacer esto nuevo o voy a implementar esto nuevo y volvemos a empezar porque ahora viene la fase folicular y recuerden que la fase folicular todo va hacia arriba. Entonces, claro, desechaste lo que no te sirve y vas a empezar algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros le transmitamos todo esto a nuestras niñas,
que ellas puedan experimentar y darse cuenta en qué etapa del ciclo están, cómo se están sintiendo física, mental y emocionalmente, y puedan aprovecharse de eso. Ahora, yo le digo un kit para prepararnos, pero en realidad sí es un kit, pero también tiene otras cositas que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, les pueden tomar un pantallazo si desean. Lo primero es una conversación. Algo que no podemos hacer con nuestras niñas es no hablar con ellas. Algo que no podemos hacer con nuestras niñas es no hablar con ellas. Tenemos que hablar con ellas, tenemos que tener una conversación con ellas. Ellas tienen que sentirse libres de expresarnos, libres de hacernos preguntas, porque muchas preguntas van a tener. Recuerden cuando ustedes se desarrollaron, cuando ustedes tuvieron su primera menstruación. Es importante que ellas sepan qué va a pasar, tengan claro qué va a suceder y que sepan que esto, yo le preparé a mi hija un neceser con todas estas cositas. Y yo le enseñé a ella cómo debía ponerse la toalla, cómo se coloca en el panty, todo se lo enseñé. Porque no vale nada que tú le metas eso en el maletín, porque la menstruación a ella les puede llegar en el colegio, donde la amiga, en la calle, y no en la casa con uno, que uno le puede explicar o puede hablar con ella. Entonces es importante que tengamos esa conversación, que no dejemos eso en manos de la clase en el colegio. Segundo, bueno, que les recomiendo eso que les acabo de decir, que les tengan una maletica lista. En esa maletica que van a tener compresas. ¿Qué compresas pueden? Bueno, aquí es importante también empezar a pensar en el medio ambiente y en la salud íntima. Entonces, es importante que empecemos a probar. Y les digo probar porque, obviamente, nosotras ya a la edad que tenemos, yo tengo 46, obviamente, toda mi vida usé toallas higiénicas. Incluso usé tampones también. Y cuando me hablan a mí, bueno, de las toallas, pero que son reutilizables, entonces tú siempre, bueno, tengo que hacer un cambio, ¿no? Porque no es fácil que de repente uno haga ese cambio. Sí, voy a utilizar. No, pero vamos a darnos la oportunidad de usar cosas que sean más amables con nuestra salud y la del medio ambiente y la del planeta. Entonces, importante que se lleven un par de toallas higiénicas, ya sean reutilizables o no, de compresa, lo que ustedes decidan con ella que van a usar. Es importante que les manden unos pañitos, de repente si necesitan. Ojo, nuestra zona no tiene que estar impecable, que tiene que estar desinfectada. Los pañitos son por si se llegan a manchar alrededor, por si se llegan a ensuciar la entrepierna, para que se limpien alrededor, o si de pronto se sienten incómodas, se limpien en su zona íntima, unas toallitas. Panty, obviamente, porque de repente le llegó la menstruación por primera vez, se mancharon el panty, la idea es que se sientan limpias, se sientan cómodas. Y también hay unos panties que son aptos para la menstruación. Entonces podemos empezar a probar también con eso, unos panties que ya vienen adaptados y esos se usan y después se lavan. Entonces unos panties. Aquí es importante, yo les coloco lo del diario, porque es importante enseñarlas a ellas a reconocer en qué momento del ciclo están y cómo se sienten física y emocionalmente. Y eso no lo podemos dejar a la memoria. Entonces es importante que ellas empiecen a registrar qué llegaron a sentir, cómo se sintieron, qué les pasó. Y esto va a ser algo bien, bien bonito para ellas. Y que pues si quieren lo pueden compartir con nosotras, si no, ellas mismas se van a ir dando cuenta de cómo el ciclo menstrual va haciendo que fluctúen todos sus estados de ánimo y sus estados físicos. Y por último, ¿qué les recomiendo? Obviamente, los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque nosotras vamos a empezar a tener, como les decía ahorita, vamos a empezar a sentir inflamación, nos vamos a empezar a sentir incómodas en el estado de ánimo, podemos llegar a sentir dolor. Entonces es importante que ellas tengan ahí en su kit lo que para mí, o sea, si tú solamente puedes tener un aceite para manejar todo lo que tenga que ver con tu ciclo menstrual, es esta mezcla. Yo te recomiendo esta. O sea, esta tiene todos los aceites que nosotros requerimos para el manejo de nuestra menstruación.
desde las niñas, desde las pequeñitas, hasta nosotras que ya estamos en la perimenopausia y las que están en toda esta transición a la menopausia. El Clarical es una mezcla maravillosa, maravillosa, que ayuda con la inflamación, con los cólicos, ayuda con el estado de ánimo. E incluso a nosotras las mujeres que ya estamos pues las mujeres que ya están entrando a la menopausia, las ayuda, por ejemplo, con los sofocos, los calores. O sea, es una mezcla, créanme, que está en la casa. Si hay una mujer en tu casa, esta mezcla no debe faltar. Entonces, esta es la que yo recomiendo que tengan las niñas en su kit. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, pueden llegar a sentir menstruaciones dolorosas, se pueden llegar a sentir inflamadas y es importante que ellas tengan su Clarical a la mano y que se acostumbren a usarlo. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes no tienen de pronto un síndrome premenstrual fuerte o su ciclo no es de pronto tan... su ciclo no es agobiante o con dolores o cosas así, ¿qué recomiendo yo? Empezar a usar el Clarical 1 o 2 veces al día durante la fase lútea, para que te vaya preparando, para que no te vayas a inflamar, para que no vayas a tener síndrome premenstrual fuerte durante la fase lútea. Pero si ya tú tienes inconvenientes, si ya tú sabes que tienes menstruaciones dolorosas o de repente tienes ovarios poliquísticos o endometriosis o miomas o cualquiera de estas cosas que obviamente tienes que hacértelas ver de tu médico, yo te recomiendo que lo uses todos los días. Todos los días. Lo usas en el abdomen bajo, pues obviamente sobre nuestra zona del sistema reproductor, en el abdomen bajo, y lo uses en la parte de los tobillos. También, por ejemplo, para el tema del estado de ánimo, úsalo en la nuca si tienes de pronto los sofocos y lo uses como perfume. Te va a ayudar mucho en el estado de ánimo. Entonces, esta es una mezcla que definitivamente no debe faltar en nuestra casa. Ahora, hay otros aceites y estos aceites que les voy a recomendar ya depende de cuáles son los síntomas que a ti más se te presentan y que más se le pueden presentar a las niñas durante la menstruación sobre todo. Entonces aquí ya depende de los síntomas. Por ejemplo, si hay mucho dolor, tú puedes complementar el Clarical con el Deep Blue. Ya sabemos que el Deep Blue es nuestra mezcla para el dolor. Entonces este Deep Blue nos va a ayudar junto con lo que hace el Clarical, que tiene salvia, que ayuda a relajar los músculos, el Deep Blue también. Entonces, yo sé que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno no solamente tiene el cólico, sino que a veces también le coge las piernas, le duele como en los muslos. Entonces, bueno, vamos a utilizar estos dos aplicados en la zona del dolor y eso nos va a aliviar muchísimo. Además que tiene otras que aquí se los coloco que son como otra mirada más allá de la parte física, sino también en la parte emocional que nos va a ayudar. Otro que también recomiendo mucho tener es el Sengest o Diasend para las personas que están en Estados Unidos o en el Global Access. Porque con la menstruación en la fase lútea podemos llegar a sentir inflamación en el recto, podemos llegar a sentir inflamación en el intestino, podemos llegar a tener diarrea. Todo esto puede suceder y todo tiene que ver con todo este tema hormonal. Entonces les recomiendo tener el Sengest siempre a la mano. Para todos estos temas que tengan que ver con nuestro sistema digestivo, el Sengest es lo mejor. Entonces, ese también es otro que podemos empezar a usar con nuestras niñas. Y este no puede faltar, en ningún protocolo de nada puede faltar la lavanda. No importa si es dolor, si es inflamación, si es estado anímico, si es lo que sea, para lo que sea la lavanda. ¿Por qué? Porque la lavanda nos va a ayudar en todos estos aspectos. Nos va a ayudar a calmarnos, a relajarnos. Si hay dolor, si hay ansiedad, si hay angustia, todo nos va a ayudar. Bueno, el Deep Blue con la lavanda también es una buena mezcla. Por ejemplo, si les llega a dar dolor de cabeza por el síndrome premenstrual, también les va a ayudar. Y la lavanda es un aceite que nos, en el estado emocional nos apoya muchísimo. Hay otras mezclas que
que me gustan mucho. Por ejemplo, está el Whisper. El Whisper me encanta porque nos ayuda a conectar con nuestro lado femenino. Y de repente, si nosotras hemos tenido experiencias negativas que nos hacen rechazar nuestro lado femenino, el Whisper es un aceite que nos ayuda a conectar con esa feminidad y a como sanar esa relación con nuestro linaje femenino. Entonces, el Whisper se los recomiendo mucho. Y pues por ahora las niñas van a empezar, pues si no lo han hecho ya, van a querer usar perfume, van a querer acicalarse un poquito más. Entonces yo les recomiendo que en lugar de comprarles un splash o un perfume de estos llenos de químicos, le hagamos su perfume personal con el Whisper. Entonces ya sabemos que vamos a tener apoyo en el balance hormonal y adicionalmente estamos hablando de los aceites esenciales que son maravillosos para todo este tema. Entonces, bueno, voy a suspender la grabación